Los, los cortes de aguas, los cortes de luz nos estaba pasando facturas. En la mañana pudimos bañarnos con medio balde toda mi familia y por eso no me había medio peinado, entonces pues, estaba acicalándome un poco. Bueno, em, quiero que abra su Biblia y abra el Salmo 117. Salmo 117. ¿Ya lo tiene? Ya. Ponga sus dos dedos sobre el Salmo 17 y le aseguro que el Salmo desaparece, ¿no es cierto? El Salmo 117 es el Salmo más, es la porción, el capítulo más corto de la Biblia. Y como dijo nuestro hermano Marcelito, el Salmo 119, por el contrario, es el capítulo más largo de la Biblia. Creo que usted puede dar la vuelta a la hoja, el Salmo 119, que son como 3 páginas, me parece. ¿Sí? ¿Sabe usted cuál es el capítulo que se encuentra justo en medio de la Biblia? Salmo 118. Así que ahí ya tenemos el capítulo más corto, el capítulo más largo y en el medio está el capítulo que se encuentra en toda la mitad de la Biblia. Hubo una persona que un día le preguntó a un pastor, le dijo, pastor, quiero, quiero saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, quiero estar en el centro de la voluntad de Dios. Y entonces el pastor le dijo, abra en Salmo 118, versículo 8. Y sabe que Salmo 118, versículo 8 es el versículo que está en el medio del... ¿Y sabe qué dice Salmo 118, versículo 8? Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Así que mire, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros recordamos quién es el que fue el escritor de la Biblia, no hay duda de que todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Es cierto que Dios no la escribió con su mano, pero cada persona que él utilizó lo hizo inspirado por Dios. Nuestro pastor David Kim nos contaba, y me parece que también en algún momento contó aquí en la iglesia, que cuando él salió de Corea del Sur, en Corea del Sur a los ciudadanos que cumplen los 18 años, les toca hacer un servicio militar me parece que de 3 años. Entonces, nuestro pastor David, que en ese tiempo él ya tenía su llamado a ser misionero, a hacer cosas grandes para el Señor, decía que si Dios no le sacaba de Corea del Sur en ese momento a la edad, antes de cumplir 18 años, esos 3 años que iba a gastar en el servicio militar en Corea, hubiese significado dejar atrás toda la obra que él comenzó hasta ahora. Y entonces él comenzó a orar y a pedirle al Señor, Señor, sácame de mi país. Milagrosamente el Señor, pocos días antes de cumplir 18 años, hizo que nuestro pastor viaje a Estados Unidos. De pasar un tiempo en Estados Unidos, él vino acá al Ecuador junto con una misión de doctor. Y todos estos médicos lo que hacían era tratar de, en alguna forma, tratar de paliar, tratar de disminuir las enfermedades de las personas que se estaban haciendo atender ahí. Y al pastor David le habían puesto en un lugar aparte, ¿no? Ellos estaban atendiendo por aquí y al pastor le habían puesto por un... Si los enfermos tenían oportunidad de ser curados, se les podía dar una medicación, entonces les hacían formar en la fila donde atendían los médicos. Si eran ya personas que realmente no había mucha esperanza de que sean curadas, entonces les mandaba donde el pastor. ¿Para qué? El pastor decía,
Dice, y el pastor en estas palabras decía, yo era un estudiante de seminario. Dice, estaba recién empezando en los caminos. Dice, pero yo tenía fe de que Dios podía hacer cosas grandes. Y vino la primera persona. Y entonces el hermano David cerró los ojos, oró junto con esta persona y se fue. Esa persona se fue. Cuando comenzó a ir un poco de voces de afuera de la... Él estaba. Y resulta que había una fila interminable de personas para que ore por él. Porque la primera persona por la que había orado se había sanado. No recuerdo qué enfermedad había sido, pero Dios le sanó. En ese momento le había sanado. El pastor David ni siquiera se había dado cuenta. Pero ahora la fila de él de las personas por las que él quería que oren era más larga todavía de las personas que querían hacerse atender por los médicos. Personalmente, lo digo, nunca he visto un milagro de ese tipo. Nunca he visto que una sanidad inmediata, o sea, alguien esté sufriendo de cáncer o esté sufriendo de diabetes o tal vez, como se ha escuchado muchos testimonios de extremidades que están cercenadas y de pronto oran por ellos y el Señor hace que crezcan. No dudo que esto pase, en ninguna manera lo dudo. El hecho de que yo no lo haya visto no significa que no crea en Dios. Y si esto es así, si Dios no ha cambiado, si el mismo Dios es el mismo en el pasado, en el presente y en el futuro, porque es que ya no podemos ver milagros hoy. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Todo lo que él hizo antes, todo lo que él hizo en Egipto, todo lo que él hizo durante la historia de Israel, todo lo que él hizo durante la vida de nuestro Señor Jesús y luego con los apóstoles, lo puede también hacer hoy. Pero ¿cuál es la razón por la que no vemos ese tipo de milagros en estos días? ¿Qué tienen estas personas que nosotros no tenemos hoy? Debe haber una razón, ¿no? Y sí, y si usted dice, no, el problema no es Dios, el problema soy yo. No tengo fe, no oro, no sé qué me falta. Ese es un buen comienzo. Entonces, la siguiente pregunta que debe hacerse es, ¿cuánto tiempo ha dicho lo mismo? ¿Cuánto tiempo ha dicho, es que yo no tengo fe? Es que Dios no es el problema, es que el problema soy yo no tengo la suficiente fe para que pase algo. ¿Qué ha hecho para que cambie? Para que esto cambie. Porque yo lo digo, yo soy una de las personas que por mucho tiempo, estuve orando así. Señor, ¿por qué no me permites ver un milagro? Por mucho tiempo. En el grupo de oración de la iglesia, que nos decía nuestro hermano Marcelito, a las 5:30 de la mañana tenemos alrededor de 50 peticiones de oración. 50. Algunas Dios las ha contestado ya, otras aún no. Y cuando yo veo toda esa lista de peticiones, toda esa lista de oraciones, me pregunto si estamos orando correctamente. Porque si usted estuvo desde el inicio del servicio de oración, usted sabe que hay oraciones que están desde el inicio. Hay oraciones que ya llevan años. Y aún no tiene respuesta. Aún hay respuestas. Entonces, cuando yo veo este tipo de cosas, viene a mi mente un versículo que se convierte en una carga personal, que dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces yo me pregunto, cuando oro me pregunto, ¿estoy pidiendo bien? O sea, lo que yo estoy pidiendo es algo que realmente quiero que pase,
o es solamente un deseo mío, algo que yo quiero que se cumpla. No puedo negar tampoco que en muchas ocasiones, en algunas ocasiones, mis oraciones siguen mis planes, porque no es que yo sea un hombre perfecto, ¿sí? Hay veces en que mis oraciones realmente quiero que Dios, no quiero yo acomodarme a lo que Dios quiere para mí, sino quiero que Dios se acomode a mis planes, deseos, a mis objetivos, y entonces mis oraciones se convierten en, en algo egoísta. Y puede estar seguro de que ese tipo de oraciones en ninguna forma se van a cumplir, para nada. Pero en otras ocasiones también siento o tengo en mi cabeza que las oraciones que yo estoy haciendo son oraciones nobles. No quiero, realmente no quiero mi bienestar, no pido nada para mí, realmente quiero que la persona por la que oro reciba lo que pide, por ningún deseo egoísta ni nada, pero tampoco, tampoco tienen respuesta. Así que, pensando en esto, busqué esta porción que les mencionaba antes, esta porción que dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y así que decidí hacer un poco de contexto, ¿no? Como tiene que hacer todo buen estudiante de la Biblia. Si usted quiere estudiar la Biblia, por favor, siempre lea la Biblia en contexto, ¿no? No puede coger un versículo y decir, esto dice la Biblia, porque tiene que leerlo en contexto. Tiene que leer qué es lo que dice antes y qué es lo que está después. Y, y encontré algunas cosas que me hicieron reflexionar sobre la oración que quiero compartir con usted. Así que le invito a que abra su Biblia en Santiago, Santiago capítulo 3, versos del 13 al 18 y capítulo 4 del 1 al 4. Santiago capítulo 3, versos del 13 al 18 y luego el capítulo 4 del 1 al 4. Amén. Santiago capítulo 3, versos del 13 al 18 y luego del 4 y luego el capítulo 4, versos del 1 al 4. La Biblia dice, sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Hubo hay una frase que la llevo muy presente que dice, si tú quieres hablar con Dios, ora.
Si quieres que Dios te hable a ti, lee la Biblia, ¿no? Ahora, mire, quiero que mire que antes del capítulo 4, que es donde está este versículo que le digo que pedís y no recibís porque pedís mal, antes de este capítulo se habla de la sabiduría, ¿sí? Inclusive si usted puede ver el título que tiene el capítulo 3, versículo 13, me parece que dice la sabiduría que viene de lo alto, ¿ya? Entonces, me llamó la atención que antes de hablar de la oración, este pasaje hable de la sabiduría. Entonces, fui a consultar un diccionario bíblico en línea para ver qué significa ser sabio, ¿sí? Porque facilito, ¿no? Es decir, la Biblia dice sabio, pero ya, bueno, si la Biblia dice que es sabio, entonces es sabio. Pero, ¿qué es ser sabio? Este diccionario que consulté, escuche lo que dice. Esta página dice que ser sabio significa o se utiliza para describir a alguien que tiene conocimiento y entendimiento profundo de la palabra de Dios, así como la capacidad de aplicar este conocimiento en su vida diaria. Eso es una persona sabia. Sabio no es el que es capaz de grabarse todo un temario de física y tenerlo presente aquí en la cabeza. No, eso no es ser sabio. Eso es ser inteligente. El sabio debe tener conocimiento, debe entender lo que sabe, debe saberlo a profundidad y debe ser capaz de aplicarlo en su vida diaria. Esa es una persona sabia. Digo, si esto es ser sabio, entonces el conocimiento sin entendimiento, solamente conocer, sin entender lo que uno conoce, entonces es legalismo. Y un buen ejemplo de esto se encuentra en Mateo 15, 16. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 15. Capítulo 15, verso 16. ¿Ya lo tiene? Perdón, no es Mateo capítulo, sí es capítulo 15, pero no es versículo 3. Amén. Ya. Mateo capítulo 15, versículo 3 dice, respondiendo él, hablando del Señor Jesús, dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora, fíjese lo que es tener conocimiento, pero no entender lo que se sabe. El 7 dice, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Miren, ¿no eran los fariseos conocedores de la Biblia? Sí, ellos sabían la Biblia al revés y al derecho. Ellos pasaban todo el día estudiando la Biblia y todo el día ellos estaban en la sinagoga y todos los días enseñaban. Ellos sabían la Biblia, mucho más que nosotros de hecho.
Pero mire cómo tener conocimiento sin entenderlo adecuadamente, sin entenderlo a profundidad, puede causar problemas. Porque en uno de los evangelios el Señor Jesús dice, si ustedes le creyeran a Moisés, creerían en mí, porque Moisés habló de mí. ¿De qué les servía a los fariseos saber todos los 5 libros del Antiguo Testamento y conocer los salmos y los profetas, si al final cuando llegó el Señor Jesús lo que hicieron es crucificarle? Conocimiento sin entendimiento. Pero también hay una parte que es conocimiento con entendimiento, pero sin aplicación. Eso también puede pasar. Puedo conocer toda la ciencia, como dice el capítulo 13 de Primera de Corintios. Puedo conocer todas las ciencias y saber todas las lenguas y conocer todos los misterios y entender todas las profecías. Pero si yo a este conocimiento y a este entendimiento no aplico, me convierto en un hipócrita. Lucas 17 habla de esto. Lucas capítulo 17, versos del 9 al 14. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta su ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? Más bien, prepárame la mesa, cíñete y sírveme hasta que hayas comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cuántos de ellos volvieron? Solo uno. ¿Conocieron? ¿Sabían a quién estaban llamando? Sí. ¿Entendieron entendieron a quién le estaban pidiendo? Sí. Aplicaron el conocimiento que tenían, solo uno. Entonces se puede conocer, pero no se puede aplicar. Se puede conocer, se puede entender y no aplicarse. Pero ser sabio es tener estos tres pilares juntos. Conocer, entender, y no solamente conocer así por encimita, sino profundamente y aplicar lo que sé en mi vida diaria. La palabra sabio en hebreo es la palabra hakam. Y entre los muchos significados que tiene esta palabra, hay una que me llama sumamente la atención y que dice que hakam significa ser experto en su arte. Tenga presente esta frase. Hakam significa ser experto en el arte, en su arte, en cualquiera que este sea. Ser hakam es que si usted es un mecánico, usted es un buen mecánico. Es experto en lo que usted hace. Si usted es, no sé, si usted es albañil, usted es experto en construir. Esa parte de ser experto en hacer una cosa es ser hakam, ser sabio. Y como les decía, también es necesario entender
que sabiduría e inteligencia no es lo mismo. La sabiduría es un don divino. La inteligencia es una habilidad humana. La sabiduría es eterna. La inteligencia es temporal. Entonces ya, primera cosa que tenemos que quiero que ustedes lo consideren es que antes de hablar de la oración está hablando de sabiduría. Y ya sabemos que sabiduría es conocimiento con entendimiento profundo y aplicado a la vida diaria. Ahora, quiero que se fijen en el título del capítulo 4, ¿ya? De Santiago, de la porción que estábamos leyendo. Fíjese en el título de la porción de Santiago capítulo 4. ¿Ya? ¿Cuál es el título de esta porción? Bueno, en mi Biblia dice la amistad con el mundo. ¿No es cierto? Sí, ¿no? Ya. Cuando yo leí este título, qué tiene que ver la amistad con el mundo con la oración? Porque el versículo 3, 2 y 3 hablan sobre la oración. ¿Qué tiene que ver la oración con la amistad con el mundo? Y yo pensé, el traductor, el titulado este capítulo, razones para no recibir lo que pido. No son contestadas. Esos hubiesen sido unos mejores títulos para esa porción de la Biblia. Pero cuando leí este título nuevamente, me sugiere que este pasaje va a hablar de un cristiano carnal. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Es posible. Un cristiano carnal es un niño espiritual, un bebé espiritual. ¿Ya? ¿Cuántos tienen niños chiquitos? Yo tengo un nieto. ¿Ya? Ya. Qué es lo que hacen los niños chiquitos cuando usted le dice, no metas los dedos en el interruptor? Ahí mismo van y meten. ¿No es cierto? Yo le, yo le digo a mi nieto, eh, bueno, él creo que Dios puso en él que sea nadador porque quiere estar en el agua todo el día y a veces hasta de noche, ¿no? Entonces yo le digo, Caleb, sal del agua, me queda viendo y otra vez se va a jugar. Y otra vez le digo, Caleb, ven para acá, me queda viendo y otra vez se va y se mete. Le digo, no juegues en el agua. Ya cuando entra le veo hecho sopa, todita la ropa y ronco ya del frío. Esto es un cristiano carnal. Un cristiano carnal es un bebé, o sea, es una persona que se le dice que no haga algo y lo hace. Y luego de que lo hace, luego llega llorando. Pastor, deme un consejo, ¿qué puedo hacer? Ese es un cristiano carnal. Y todos nosotros, y este en ningún sentido esto es una burla, todos nosotros hemos pasado por esa etapa de cristianos carnales. Todos. ¿Sí? Así que todos en algún momento hicimos algo que el pastor nos dijo que no hiciéramos y luego regresamos llorando a pedir un consejo. Todos hemos pasado por eso. Al cristiano carnal le gusta aprender por experiencia. O sea, es masoquista porque el cristiano carnal prefiere hacer lo que la Biblia dice que no haga, prefiere experimentar el dolor del pecado y prefiere llorar cuando ya ve que, o sea, todo se fue por la borda, todo está hecho pedazo. El cristiano carnal prefiere pedir perdón a la seguridad de la obediencia. Y todos nosotros eso lo hemos experimentado, ¿cierto? Inclusive hasta jóvenes. Mi papá sabía decir, ven, evitarás los lugares oscuros. Sí, papi, no pasa nada, tranquilo. Así le decía yo a mi papá. Mi mamá también me decía, Javier, vendrás breve. Yo, sí, mami, sí. No se preocupes. No me va a pasar nada. ¿Estás? Unos meses después, papi, voy a ser papá. Chuta.
El cristiano carnal prefiere pedir perdón a la seguridad de la obediencia. Ser obediente no es fácil porque imagínese todo el mundo yendo a una fiesta y usted no va porque su papá y su mamá le dijo no vayas. Y resulta que en esa fiesta a un loco le entró las ganas de jugar al cazador, coge una metralleta y las acribilla a todos los que estaban en la discoteca. ¿No es cierto? Pasa, pasa. Primera de Corintios 3, versículo 3, versículo 1 y 3 dice. Primera de Corintios 3, versos 1 y 3 dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora, imagínese, si usted ya sabe, ¿no? Ya sabe que es un cristiano carnal, ahora ya lo sabe, ya sabe que es un cristiano carnal. Imagínese cómo es la oración de un cristiano carnal. A ver, ¿cómo cree que sea? Es así. Sí. En primera instancia, la oración de un cristiano carnal está motivada por los celos, por las peleas y las discusiones. Esa frase que nuestro pastor Freddy sabe citar. Dios mío, ¿te lo llevas o te lo mando? Sí. Dios mío, ¿qué pasa contigo? Parece que todos parecen tener más suerte que yo. Si no me vas a dar lo que quiero, ¿para qué oro? Estoy cansado de ver que todo el mundo recibe lo que pide y yo nada. Esa es una oración de un cristiano carnal. Está motivada por los celos, por las peleas, por las discusiones. No sé si usted sabe quién es Agustín de Hipona. ¿Cuántos fuimos en una época anterior católicos? ¿Sí? Ya, entonces usted debe saber quién es San Agustín, ¿no es cierto? Ya. Él es Agustín de Hipona. Ya. Ya. Eh, que Agustín de Hipona, hablando sobre este pasaje, sobre esto, dice, cuando nuestra oración no es escuchada, es porque pedimos ad mali, aut male, aut mala. Dice, mali porque somos malos y no estamos bien dispuestos para la petición. Male porque pedimos mal, con poca fe o sin perseverancia o con poca humildad. Y mala, pedimos cosas malas o van a resultar por alguna razón no convenientes para nosotros. Este resumen que hace Agustín de Hipona es el resumen del versículo que yo les mencionaba al principio. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, lo primero, ¿se acuerda qué era lo primero que había? ¿Cuál era la primera cosa que les mencioné al principio? La sabiduría, ¿no? Sabiduría. Estamos hablando de por qué nuestras oraciones no son contestadas. Y una cosa más, que espero que esto le duela, le incomode, así como a mí. Este pasaje no está dirigido para los que no creen. Así que si usted no cree, haga así. Porque este pasaje no es para usted. Este pasaje es para los creyentes. Y esto va a sonar duro. El versículo 5 del capítulo 4 de Santiago, ¿cómo comienza? Perdón, el versículo 4, perdón, el versículo 4. ¿Cómo comienza? Oh, almas adúlteras. Yo adúltero.
No, yo sí soy fiel a mi esposa. ¿No? Ni por aquí. Mire que el versículo 4 no le dice a tu prójimo o a tu rey o a los gobernadores, no. Este versículo nos dice a nosotros, oh almas hipócritas, perdón, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, si un cristiano carnal, si un cristiano carnal es un bebé espiritual, una persona que se le dice, ve, por Dios, no lugares oscuros. Por Dios, no te juntes con ese, verás que ese man me parece que es pana del fito, no te juntes con ese man. Y a pesar de todo eso lo hace un adúltero espiritual. Un adúltero espiritual es alguien que no tiene coherencia entre la vida que lleva y la fe que dice. Es decir, un adúltero espiritual es alguien que no tiene coherencia en lo que hace con lo que dice. ¿Ha visto personas así? Sí. Y tal vez nosotros también en algún momento lo hemos hecho. Déjeme ponerle un ejemplo. Durante toda su vida, Jesús hizo muchos milagros. ¿A cuántos de ellos les cobró? A ninguno. Pero sin embargo, en estos tiempos tenemos lugares en donde vienen pastores y vienen apóstoles y vienen profetas y vienen un ungido más que otro y le dice, si ustedes me dan $1,000, entonces Dios te va a dar un Mercedes-Benz. O si ustedes ahora ofrendan su casa, el día de mañana van a tener un edificio. ¿No ha escuchado usted esas palabras? Sí. Un adúltero es alguien en el que no hay coherencia entre lo que dice y lo que vive. Así que mire, todo este viaje que hemos hecho, solamente para saber por qué nuestras oraciones no son contestadas. Ser sabio, cristianos carnales, adúlteros. Mire todo este viaje que tuvimos que hacer, solamente para saber por qué nuestras oraciones no son contestadas. Entonces, si podemos resumir hasta ahora, podemos resumir de esta manera. Primero, para ser experto en la oración, ¿se acuerda cuál era el significado de Jacam? Experto en su arte, experto en la oración. Para ser experto en la oración, se requiere ser sabio. Es decir, que usted tiene que dedicarle tiempo a leer la Biblia, a entenderla a profundidad y aplicarla en su vida. Hay un versículo en la Biblia, no recuerdo el pasaje, pero dice, escudriñad las escrituras. ¿Sí? Escudriñad. Escudriñad no es esto. A ver, voy a abrir la Biblia, a ver, aquí dice, eh, ¿de dónde vienen las guerras, pleitos entre vosotros? Bueno, esto no me conviene, mejor leo mañana. No, eso no es escudriñar. Escudriñar en el significado es cavar profundo. Es como cuando usted quiere plantar, no sé, ¿cuál es la planta que requiere más profundidad para sembrarse? La yuca. Ya, imagínese, usted no va a sembrar a 50 centímetros la semilla de yuca o el tallo de yuca. Usted va a tener que cavar hondo para que esa yuca se dé y salga una yuca buena, una yuca grande. Lo mismo es con escudriñar. Escudriñar no es sencillamente, a ver, quitar el polvito, lo de encimita nomás. No, escudriñar es cavar, es profundizar, es sacar la tierra con la mano, hacer un hueco hondo. Eso es escudriñar.
Para ser experto en la oración se requiere ser sabio. Y para ser sabio debemos conocer, debemos entender bien a profundidad y debemos aplicar lo que sabemos de nuestra vida. Segunda cosa, acuérdese de estas tres palabras de Agustín de Hipona, que están en latín, ¿no? No lo sabía. Mali, male y mala. Mali, male y mala. Que significan mal preparados para orar, orar sin fe y sin constancia y orar por cosas malas. Y tercero, un estilo de vida incoherente. Y en la iglesia canto, ofrendo, diezmo, toco, sirvo, y afuera realmente soy otra persona. Eso es los tres puntos que hemos visto hasta ahora para llegar a por qué nuestras oraciones no son contestadas. Y también hay otra cosa. Cristo, cuando los discípulos vinieron a nuestro Señor Jesucristo y le dice, los discípulos de Juan les enseñaron a orar, enséñanos tú a orar. Y el Señor les dice, ustedes orarán así, y les enseña el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro no es algo que es solo un modelo, es solo una forma, porque no hay recetas mágicas. No hay algo que nosotros podamos decir, verán, si ustedes hacen esto, si ustedes se levantan a las 3 de la mañana y oran de rodillas y al pie de la cama, entonces tu oración se va a cumplir. Porque si usted ora en la cocina de pie mientras hace el almuerzo, entonces esa oración no va a ser contestada. No, no hay recetas mágicas. Pero sí, entre las muchas cosas que hay de la oración, quiero compartirle tres cosas que me han enseñado a cómo debe ser una oración. Lo primero, por favor, si puede acompañarme a Mateo 6:6. Mateo 6, versículo 6. Mateo 6, versículo 6 dice, mas tú, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿A quién debe estar dirigida la oración? Al Padre. Al Padre. Si usted ha estado pidiendo al Señor Jesucristo, no está bien. Las oraciones tienen que estar dirigidas al Padre. Aquí lo dice. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿Ya? Primera cosa, las oraciones se hacen al Padre. Como usted le quiera llamar a Él. Señor, Dios grande, Dios fuerte, Dios poderoso, Dios eterno, como usted le quiera llamar. Pero a Dios. Segunda cosa, sus oraciones deben hacerse en el nombre del Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 13. Juan 14, verso 13. Dice, y todo lo que pidieres, ¿a quién? Eso, no dice todo lo que me pidieres a mí. Dice, todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que ya tenemos, la oración se hace al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está. ¿Sí ve? Yo no le digo que a partir de ahora sus oraciones van a ser contestadas porque primero, yo no soy Dios. Yo no le voy a garantizar. Si usted dirige su oración al Padre en el nombre de Jesús, inspirada por el Espíritu Santo, todas sus oraciones van a ser contestadas. No le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que esta es la forma correcta como se debe orar. La oración dirigida al Padre en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Y sabe, usted haga esta oración, y se lo digo por experiencia propia, cuando usted haga la oración de esta manera, usted va a tener paz. No importa si llega la oración, si llega la respuesta, si no llega la respuesta, usted va a tener paz. Y cuando llegue, la respuesta, usted va a estar más seguro todavía de que oró correctamente. El día, creo que todos nosotros hemos visto en las noticias el lamentable hecho del asesinato de un chofer de transporte en la costa, en el que el asesino era un chico de 14 años. 14 años. ¿Qué garantías tenemos nosotros de que nuestros niños, nuestros jóvenes, no sigan el mismo camino? La oración. Esa es la única garantía que nosotros tenemos. De que cada día nosotros como padres, como tíos, como abuelos, como abuelas, oremos por ellos pidiéndoles que los guarde de todo mal. Eso es lo que nos ha faltado a nosotros. Por eso es que nosotros no estamos viendo milagros aún. No estamos dedicándole, no le estamos poniendo la seriedad al poder que tiene la oración. Uno de los más grandes evangelistas que ha tenido el mundo cristiano, eh, Wright Moody, iba en un barco, en un viaje de Europa a América. En el viaje, de pronto apareció una niebla tan densa que el capitán se preocupó. Estaba preocupado porque no podía ver qué había frente, no sabía si tal vez podría haber un iceberg o tal vez otro barco o quién sabe algún otro peligro del mar. Este capitán conocía quién era Dwayne Moody y le dijo, pastor, ¿puede orar por nosotros? Y el doctor Moody salió de su camarote, fue a la copa del barco, a la parte frontal del barco y comenzó a orar. Cuando él comenzó a orar, vio que el capitán y otras personas también estaban orando. Entonces, él se regresó y les dijo, ¿qué están haciendo? Dijo, estamos acompañando en oración. ¿Usted cree? ¿Usted cree que Dios puede quitar esta niebla? Se quedaron callados, o sea, no sabían qué decir, se titubearon, ¿no? Y les dijo, si ustedes no creen, no oren, solo vean. El doctor Moody oró. En cuanto él terminó la oración, la niebla ya no estaba ahí. Si usted no cree, nada va a pasar. Y para terminar, el libro de Romanos dice, ¿de dónde viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír de dónde? De la palabra de Dios. ¿Usted quiere tener fe?
Usted quiere tener esa fe inamovible, esa fe que haga milagros. Lea la Biblia. No hay otra forma. Y usted entonces va a comenzar a ver cosas que usted ni se imaginó que era capaz de experimentar. Pero no porque Dios eh, vea, vea algo especial en usted, sino porque usted decidió creer y decidió orar como debe ser. Les invito a que cierren sus ojitos. Y comience pensando, piense primero en usted. Antes de que usted piense en la persona por la que usted quiere orar, primero piense en usted. ¿Cómo está, cómo está su relación con Dios? ¿Usted es una persona sabia? ¿Usted es una persona que aplica lo que aplica, que entiende, que conoce de la Biblia? ¿Usted es un cristiano carnal? ¿Un cristiano que, que prefiere la experiencia a la obediencia? ¿O usted es realmente un adúltero, una persona en la que no se puede encontrar coherencia entre lo que vive y lo que dice? Sin importar cuál de estas tres personas usted crea que es, déjeme decirle que Dios está ahí para usted. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Si usted tal vez dejó de orar, hoy es el momento de retomar la oración. Hoy es el momento de comenzar ese viaje de esa aventura de experimentar cosas, de experimentar milagros, de experimentar la realidad de Dios en su vida. Señor, solo tú y yo sabemos, conocemos mi estado actual. Si soy sabio, Señor, manténme en el camino. Si soy un cristiano carnal, Señor, tócame, renuévame, transfórmame. Y si he sido, Señor, un alma adúltera, me arrepiento y vuelvo a ti. Tú no has cambiado. Tu palabra dice, yo Jehová no cambio. Tú puedes hacer lo mismo que hiciste antes, lo puedes hacer hoy. Y aunque yo no sé exactamente, Señor, aunque no hay una fórmula secreta para una oración, para que las oraciones se cumplan, quiero orar por tener una relación contigo. Quiero que me enseñes, quiero que me ayudes a ser sabio. Hazme, Señor, hazme una persona sabia.